Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, no importa el día y cuándo estés viendo esto. Bienvenidos al podcast que, pues, con tanto esmero preparamos, con tanto esmero hacemos y nos sale bien. La mayor parte del La tiempo. mayor parte del tiempo, Conservando la exacto. humildad, conservando la humildad. Justamente. No, humildad y, bueno, bienvenidos a Mentes Aisladas. En esta ocasión, pues, recuerden que siempre estamos aquí nosotros, psicólogo René Soto. Psicóloga Melanie Blanco. Psicóloga Karen Abigail. Muy bien, para servirles, recuerden que pues Karen está a partir de estos episodios en adelante, hasta donde dure todo esto. Recuerden que es psicóloga, parte de la clínica hermana Volver a la Vida, ¿vale? Que pues los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones, que pues atrévanse a conocernos un poco sobre lo que ofrecemos y lo que podemos otorgar, ¿vale? En esta ocasión es algo distinto. Es algo distinto y que, bueno, personal a mí me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto Definitivamente. el poder tener este episodio. ¿Cómo le llamarías, Mel? Pues la verdad es que sí, es un gran episodio. La verdad lo veo de esta forma. ¿Tú Sí. qué dices, Karen? Me parece una gran como oportunidad, ¿no? Tal vez también de conocer, pues básicamente nuevos ámbitos, nuevos lugares, nuevas personas también, que nos traen sobre todo una experiencia, un estilo de vida incluso, ¿no? Y que ha forjado cierta personalidad también, pues, en esta persona. Yo lo vería como la parte de este rompecabezas completo llamado adicciones. Es una pieza, pero una pieza que muy pocas veces se ve y muy pocas veces trabaja, ¿no? En ocasiones muy pocas veces se trabaja porque es un poco ignorada. Tenemos la errónea creencia que pues dentro de la parte del proceso de adicciones pues solamente el usuario es el que trabaja, ¿no? El que tiene que trabajar y darle, ¿no? Sí, normalmente creo que siempre en la mayoría de los episodios, digo, hemos tocado este tema, pero muy superficial. Y siempre de alguna manera nos centramos en el usuario, en la situación dentro de la adicción, pero muy pocas veces tocamos más a profundidad, desde este rompecabezas, como tú dices. Pero bien, no hagamos esperar más a nuestra invitada especial. ¿Quién quiere hacer los honores? Creo que en esta ocasión le toca a Karen. Sí, O Karen, también sí, Karen. nosotros le hemos hecho, entonces le toca a Karen. Por favor. Venga, adelante. Bueno, con un gran gusto, yo diría que es momento de pasar a nuestra gran invitada, ¿vale? Su nombre es Leticia y ella como tal eh, formado una gran parte de incluso nuestro proyecto, como es incluso en psicología, incluso en estas clínicas, ¿no? Y también yo creo que es un gran punto de apoyo a tanto a nosotros y tanto a nuestros pues usuarios, básicamente. Así que por favor, adelante. Adelante, bienvenida. Sí. Aplausos. Aplausos, claro. Hola chicos, buena tarde, día, noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Bien, estoy Bien. bien. ¿Cómo están Sí. ustedes? Pues bien, todo tranquilo. La Sí, verdad todo es que, pues nos da mucho gusto tenerte aquí. Gran miembro de esta comunidad de Al-Anon, que es, como lo decía yo, una pieza importante en este rompecabezas, en lo que conforma un todo, ¿no? De las adicciones, ¿no? El mundo de las adicciones, ¿no? Pero, pues, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti, de Al-Anon, cómo empezar, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Para aquel público que a lo mejor quizá no lo conoce, no tiene la conciencia de esto. Bien. Pues les agradezco mucho la invitación. Al-Anon es un programa de 12 pasos que está diseñado especialmente para brindar ayuda y apoyo en el proceso de la convivencia con enfermos de alcoholismo o consumidores de sustancias. Para poner un ejemplo, AA es un programa de 12 pasos para el usuario y Al-Anon es para la familia del usuario. Dentro de Al-Anon tenemos Alatin, que es para los chicos de 12 a 20 años, donde sus sesiones son dirigidas por compañeras de Al-Anon que fungen este papel de madrinas. Okay. Y es importante mencionar que quienes dirigen a los Alatin están certificadas dentro de Al-Anon para poder trabajar con los adolescentes.
Y después está HAA, que somos hijos adultos de alcohólicos. Es decir, cuando los alatines cumplen los 20 años, pueden pasar a hijos adultos o dirigirse a un grupo de Al-Anon, lo que ellos consideren. A Ok. grandes rasgos es eso. Ok, bien. Este, ¿Por qué es importante? Digo, como, al menos desde la experiencia, mucha, poca, no sé, de cómo lo voy a expresar desde un punto de vista personal. Muchas familias no lo ven tan relevante el trabajar, ¿no? Solamente es mi usuario, punto, ¿no? Pero ¿por qué esta relevancia? ¿Por qué surge Alanon? ¿Por qué surge Alatín? Bueno, surge precisamente por la necesidad de las familias. Se van dando cuenta en algún momento que se tienen también necesidades y que estamos afectados por la enfermedad del alcoholismo. Aunque no tengamos problemas en nuestra cantidad o frecuencia de consumo, nosotros vivimos lo que son las consecuencias de vivir con una persona que tiene adicción. Ujú. Entonces, cuenta la historia que eh, estaban las primeras juntas de AA, llegaban las esposas de Bill y Bob y tomaban café, ofrecían café a los primeros grupos o los primeros miembros de lo que hoy es AA, y después llegan otras esposas y otras esposas se van dando cuenta que también ellas están afectadas, forman a la no. Y después iban las esposas con los niños y es así como que donde dejamos a los niños, pues formaron a la teen. Y después los niños crecieron y formaron hijos adultos. A Ok. grandes rasgos esa es la historia, ¿no? Ok. A muy grandes rasgos. Pero la base es, se llega a identificar la afectación por tener al menos una persona que consume dentro de la familia. El único requisito para ser miembro de un grupo de Al-Anon es tener un familiar o un amigo que nos afecte de manera directa con su manera de consumir. Ok, interesante. La historia se me hace muy como entre bonita, graciosa, ¿no? Porque nace de una cierta adaptación al medio, ¿no? Pero que quizás está viéndolo desde un punto objetivo, es pues es como, oye, están aquí, ¿no? ¿Por qué no trabajar con ellos? O sea, aprovechar que están aquí las esposas, los hijos, ¿no? Y de ahí va como saliendo esto, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Ben? Pues de hecho, o sea, a la manera en la que comentas la historia, pues se da y surge como una convivencia, ¿no? En donde empiezan a identificarse, empiezan a verse en cuestiones similares y pues de ahí surge toda esta cuestión, porque creo que esto tanto en AA como lo ahorita mencionas, y sobre todo en esta situación, es el sentido de pertenencia que a veces pierdes, ¿no? El sentir que nadie te va a entender, que no solamente, como lo dijimos hace rato al inicio, no es solo el usuario, sino la familia, la forma en cómo se siente, pues es darle como paso a esa voz de las personas que no consumen, pero son parte también de esta adicción. Son cuestiones de daños colaterales dentro de todo el contexto. Sí, una de las primeras características de la familia que sufre presencia de consumo es que se desborda la neurosis, ¿no? Entonces, sufrimos de mucha ansiedad, sufrimos de resentimiento, carencias, muchas pérdidas. Entonces, obviamente estamos afectados. Eh, no es que no se nos puede notar tanto, nosotros no nos tambaleamos al caminar o no arrastramos las palabras al hablar porque no consumimos, pero a final de cuentas nuestra personalidad ha sido impactada, ¿no? Y si es que creces en un hogar alcohólico, pues desde un inicio. Y sabemos que la infancia determina parte importante de los rasgos de personalidad más adelante. En Al-Anon, exacto como menciona Meli, hay un puente de comprensión. Uh-huh. Sí llegamos con un sentido de pertenencia, igual que el adicto, hay una falta de sentido de pertenencia y ahí llegas a un grupo y encuentras un puente de comprensión, empiezas a identificarte con los miembros, empiezas a darte cuenta que lo que vives lo viven muchas otras personas, lo que sientes, lo que piensas,
y pues se hace el match, ¿no? Al menos yo decidí quedarme en las agrupaciones desde el primer día que llegué, ya tengo ahí algunas 24 horas, no he dejado de asistir justamente por el puente de comprensión. Sí. Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, bueno, ahorita que exactamente mencionas un poquito sobre tu experiencia en la forma, ¿cómo fue que llegaste por primera vez al grupo de Alanón? Yo llego al grupo de Al-Anon justamente en crisis. Eh, Había una crisis emocional que ya tenía algunas semanas de presencia en mi vida. Busqué opciones. Entre esas opciones yo encontré grupos de familia Al-Anon. Decidí comenzar a asistir y pues ahí me quedé, ¿no? La crisis era, sí, hoy lo puedo ver, había muchas áreas de mi vida afectadas por la presencia del alcoholismo, pero la gota que derramó el vaso, lo que me hizo llegar a los grupos fue el término de una relación. Entonces, a través del término de esa relación se dispara todo lo que venía oculto, ¿no? Y me quedo en los grupos y voy desmenuzando y voy conociendo más los efectos de la convivencia con el alcoholismo, me voy identificando más, pues me quedo. Que creo es uno de los... quiero destacar algo, a ver si de lo que vas diciendo, que me queda o me hace ruido, ¿no? La parte de quizá en las familias o en las personas, amigos, ¿no? Que forman parte de alguien que tiene un problema con en este caso consumo de alcohol o así, Ujú. ¿existe alguna tendencia en minimizar, ¿no? El consumo, ¿no? Como lo dijiste, ¿no? La gota que derramó el vaso. Ahora que lo vemos quizá en una retrospectiva, pues ya había varias cosas, ¿no? Entonces, pero siempre en general, ¿no? Tanto a las parejas, familias, hijos, llegan a normalizar o a justificar, no sé hasta qué punto el hecho de, bueno, pero siempre tienen que esperar a que algo explote, ¿no? Para decir, ok, creo que necesitamos buscar ayuda, creo que necesito buscar ayuda, ¿no? Creo que es un patrón muy común que se puede apreciar ahí, o no sé tú qué piensas, de tu experiencia. Sí, pues yo creo que muy pocas personas llegan a la non de manera estable. La mayoría llegamos en crisis, ¿no? Ya cuando no sabemos qué hacer con la situación, cuando ya la vemos o notamos desbordada las situaciones, es como llegamos. Sí, es como un patrón, ¿no? Que suele estar presente. Justo también, como decía René, porque se normaliza o se minimiza la presencia de alcohol en el hogar o de sustancias hoy en día. Ayuda mucho la cultura en la que vivimos, está muy normalizado el consumo y entonces empezamos a minimizarlo. Está normal, o sea, esto es normal, no pasa nada, empiezan a ponerse las situaciones más serias, un poco más complejas, empieza a haber más crisis emocionales, físicas, tal vez violencia o crisis económicas, legales incluso, y entonces empezamos a preocuparnos como que sí, pero no. La familia tiende mucho a que si la persona que está en consumo deja de consumir, todo va a estar bien. Ok, aquí quiero hacer como un paréntesis, tanto a nuestra comunidad como a ustedes, y primordialmente, yo sé que tu nombre no es Leticia. Me pusiste tan nerviosa que se dio ese cambio, ¿no? Nuestra compañera se llama Rosario. En este punto, Rosario, quiero hacerte la pregunta, ¿cómo es que demarca a la NON un antes y un después en ti? En mi vida, pues parece bíblico, ¿no? Antes de y después de. Pero sí, en mi caso sí fue así. En mi caso sí es así. Hoy veo que cuando yo llegué a la NON, por una simple razón, sí se desataron ahí muchas situaciones que comenzaba a ver, pero hoy veo que no solo era eso, o lo que llegué a notar muy al principio, era todo, o sea, era cada área de mi vida estaba afectada por la presencia del alcoholismo en mi vida desde la infancia. Yo nací en un hogar alcohólico. Ajá. Entonces,
pues había crisis financiera, crisis de pareja, crisis incluso en el ámbito sexual, laboral, económico. Tenía una crisis como hija, tenía una crisis como madre, porque cuando yo llego ya tenía una hija, ¿no? Y empieza a formar parte de mi vida Al-Anon. Decido comprometerme con el programa y comprometerme con mi recuperación y empiezan a haber cambios, ¿no? La verdad es que yo recuerdo mucho que cuando llegué a la NON, fue como no quisiera estar ahí hora y media sentada tomando café y galletas, porque esa es la idea que a veces se tiene de los grupos. Sin embargo, mi necesidad era mucha, decidí asistir, decidí quedarme. Yo decía, no tengo tiempo, o sea, yo no tengo tiempo de trasladarme al grupo, dedicarme hora y media y regresar al grupo porque mi hija me necesita y porque tengo cosas que hacer y no sé. La verdad es que hoy digo, no hacía nada. En ese momento de mi vida no hacía nada, ¿no? Estaba totalmente desbordada en mi hija y en la pareja de ese momento. Se va la pareja, se termina esa relación y pues caigo en crisis, empiezo a asistir a la NON y se va acomodando todo, ¿no? Llegó un momento en que yo tenía 2 trabajos y al mismo tiempo estudiaba en la universidad, tenía, ya daba, bueno, tenía 2 trabajos, hacía el servicio de mi carrera y tenía servicio en el grupo. Entonces dije, ok, hoy sí tengo muchas cosas que hacer, sí había tiempo y sí había mucha necesidad. Aún sigue habiendo necesidad, pero sí he notado al menos cambios, ¿no? En mi vida he notado cambios favorables. Creo que de hecho es lo más complejo, ¿no? Cuando das ese primer paso, como para no dejar de justificar, ¿no? Porque es eso también, el hecho de no tengo el tiempo, tengo que hacer esto, pero ya hasta qué punto inclusive llegas al punto de una crisis que estás de, sí lo necesito, pero qué tanto le puedes dar ese seguimiento, ¿no? Porque es como de, sí, nada más llego en crisis, apóyenme, pero, ¿y luego? Que justo, o sea, es lo que mencionaba, creo que igual destaco la segunda palabra, compromiso. O sea, puede llegar en mucha crisis, pero como dices, no, ya pasa mi crisis, ya estuvo, ya, bueno, con permiso, ya estoy bien, nos vemos, que creo que es un patrón de comportamiento que se ve en este ámbito, ¿no? Pasa como la crisis, la familia se relaja, ve al usuario bien y es, bueno, creo que ya está bien, ¿no? Entonces no lo llevamos, ¿no? O pasa esto, o con permiso, ¿no? Ya dejamos de asistir, ¿no? Pero esa situación de compromiso, seguimiento, lo que dices, ¿no? O sea, es algo que puede llegar a presentarse en algunas ocasiones, no digo que todas, pero que sea nulo, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Pues de lo que te decía, yo creo que es la parte más compleja, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti, durante toda esta experiencia, qué es lo que te hizo dar ese paso? Porque es lo que tú decías hace rato, ¿no? Con mi hija, pero al final tuve el tiempo, pero ¿qué fue lo que determinó que tú dijeras, sí voy a seguir yendo y puedo estar ocupada, pero quiero seguir yendo, necesito ir? Ok. Darme cuenta de la situación emocional desbordada que tenía. Ujú. Eso fue lo que me hace quedarme muy al principio. Y pues bueno, como les comentaba, yo cuando llego a la NON ya estaba mi hija en mi vida. Y la verdad es que, repito, crecí en un hogar con presencia de alcohol. Como hija, sé lo que puede venir para ella, ¿no? Y me comprometí a esforzarme lo más que puedo día a día para darle algo mejor a ella. O sea, la verdad es que me atormentaba o me sigue atormentando hasta cierto punto la idea de una generación más, ¿no? En Al-Anon he aprendido que si la enfermedad no se trata, pues progresa. Claro. Entonces, puedo verlo hoy un poco más claro, ¿no? Vengo de varias generaciones atrás con consumo y bueno, no es algo que yo quiera para mi hija. Básicamente se empieza a romper este espiral de sufrimiento, ¿no? De alguna otra manera.
Espero. Espera, no, Pero, pues espera, La ¿no? cuestión inclusive de romper, como tú dices, ¿no? Los patrones dentro, o sea, que ya no solamente son de ahorita, sino ya vienen siendo acumulados de más atrás. Y tener que de tajo es como decir, tengo que romperlo, ¿no? O sea, el hecho de que tienes que empezar a poner límites. ¿Qué fue lo más complejo? En ese sentido, ¿qué fue lo más difícil? Como para empezar a poner estos límites y romper ese patrón. De manera personal, se tuvo que poner un límite justamente con la persona que se había terminado la relación. Fue complejo porque pues hay como la intención o la esperanza de que eso se recupere o se restablezca, cuando en realidad sé que pues no era lo conveniente. Hoy veo que ni siquiera era el deseo verdadero, ¿no? Entonces, es eso. Y ¿qué otra podría ser? Básicamente, ¿cómo es que bueno, pusiste ese límite con esta persona? ¿Cómo es que lo llevaste a cabo este límite? Bueno, el programa de Al-Anon es un programa con tendencia espiritual, no religiosa. Hablamos de espiritualidad y bueno, me tuve que agarrar de las herramientas de Al-Anon y tomar las cuatro principales herramientas. Al-Anon nos dice que hay cuatro principales herramientas para la recuperación, que son las juntas diarias, la literatura de Al-Anon, el apadrinamiento y el servicio. Entonces tomé las cuatro, Necesariamente todo cuatro, lo ya. necesario. Empecé a servir, empecé a hacer servicio, no faltaba, leía y leía. Y entendí que me correspondía, era mi responsabilidad, me correspondía a mí terminar ese ciclo de relación. Y también al mismo tiempo se van corrigiendo otras cosas, ¿no? Desde lo interno, o sea, en Al-Anon, también de las ideas de Al-Anon es: el límite no es para el usuario, el límite es para mí. Ujú. ¿Hasta dónde estoy yo determinada a tolerar ciertas situaciones? Ujú. Y pues el límite de cada quien es muy respetable, ¿no? Fíjate que eso que mencionas ahorita, creo que es uno de los puntos importantes que aquí hemos tocado varias veces, ¿no? Normalmente es como hablamos de redes de apoyo y lo primero que hablamos es de la familia. Y el episodio pasado hablábamos exactamente sobre esta situación, pero ¿qué tanto puede ser esa red de apoyo? Porque muchas veces, o sea, no estás ni en la capacidad ni en la posibilidad de poderlo hacer, pero aún así entregas más de lo que tienes, ¿no? Y hasta qué punto generas este límite, hasta dónde sí puede ser el apoyo de la persona y hasta dónde también tus capacidades ya no pueden más. Bueno, justo también en Al-Anon comprendemos que la familia somos red de apoyo para el usuario, pero también somos su principal piedra de tropiezo, porque intervenimos en un proceso de rehabilitación de una manera no adecuada. Ujú. Nuestra intervención como familia, movidos por este vínculo emocional que tenemos con el usuario, pues nos impide actuar de una manera más adecuada. Sin embargo, el asistir frecuentemente a las juntas de Al-Anon, vas comprendiendo, vas adquiriendo herramientas, vas dándote cuenta, te nutres de la experiencia de los compañeros. En Al-Anon compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, ¿no? Entonces, cuando mis compañeros me comparten sus experiencias, yo puedo aprender de nuevas maneras de enfrentar las cosas. Ujú. Porque nuestra intervención como familia a veces impide la rehabilitación del usuario. No es que queramos hacerle daño, ajá, porque también sufrimos de mucha culpa en la familia. No es que le queramos hacer daño, sino que simplemente no tenemos la información necesaria. ¿Tú crees que es necesario un quiebre emocional para llegar hasta la NON? ¿Hasta estos institutos como tal? Yo considero que sí. Lo mencionamos hace un momento. Pocas personas yo veo que llegan así como que qué es, o como que sí me identifico, voy a ver de qué se trata. La mayoría llegamos en crisis total. Y algo que tú identifiques como algo predominante, que sea difícil para estas familias, es decir, te amo tanto
pero me está costando esto. ¿Qué sería lo más difícil para ellos? Bueno, como miembro de familia te puedo decir que lo más complicado en mi experiencia o lo que veo más en mis compañeros, es el desprendimiento. Es el desprendimiento de la persona y la comprensión de la enfermedad. Ajá. Tenemos como la idea de que es un vicio, de que les falta voluntad para dejarlo, y en Alanon aprendemos que es una enfermedad y que va más allá de actos de voluntad, mucho más allá. El comprender que es una enfermedad, el obtener esta información que me regala Alanon, me ha ayudado a saber cómo está la situación, o sea, de qué se trata y cómo puedo actuar, ¿no? Bajarle la emoción con el usuario, con la persona que tiene la adicción y pues desprenderme, ¿no? O sea, es muy complicado porque hay un lazo emocional. Ujú. Y entonces, cuando yo llego a la non y me dicen despréndete, es así como que no lo voy a abandonar, ¿no? Me necesita, depende de mí, solo no puede. Y hoy sé que ellos tienen la capacidad para tener un cambio de vida cuando ellos decidan. Que yo soy que yo puedo ser apoyo, o sea, estoy aquí para apoyar, no para resolver. Y me tengo que desprender. Alá nos sugiere un desprendimiento auténtico desde el amor, no desde la línea de indiferencia o resentimiento o coraje o hartazgo, porque sí, la familia nos cansamos. Estamos hablando de un desapego también, Ajá, es un básicamente. desapego. Y sabemos que los desapegos pues duelen bastante, ¿no? O sea, son también un sufrimiento por ahí, ¿no? Que se puede distorsionar incluso. Pero tú desde este desapego hubo una codependencia también a esta persona, ¿no? Como Ujú. tal, inicialmente. Y ahora, qué tanto sufrimiento fue ese desapego también? Bueno, lo que pasa es que después de unas 24 horas en Al-Anon me doy cuenta que pues hay alcohólicos activos en mi familia, presentes en este momento. Esta persona de las que mencionaba no es una persona que tenga problemas con su manera de beber. Claro. Sin embargo, también en Al-Anon entiendo que, como dicen los alcohólicos anónimos, son situaciones de fondo y peso, ¿no? O sea, es una enfermedad de juicios y actitudes y bueno, ese era el caso de esa persona. Actualmente en mi vida hay alcohólicos activos y cómo se logra desprender de ellos, pues lo que a mí me ha funcionado es, aunque me cueste mucho trabajo comprenderlo, porque no convivo con esa idea, respeto su manera de vivir porque ellos están hasta cierto punto decidiendo de qué manera van a vivir. Y yo quisiera intervenir y enseñarles o mostrarles que hay nuevas maneras de vivir, que podemos corregir algunos caminos, que hay otras maneras de llevar la vida, pero hoy sé que no depende de mí. Que muchas veces también se rompe esa línea, ¿no? Quizá tan delgada entre me gustaría mostrarte para que te des cuenta a quiero vivir por ti para que te des cuenta, no sé, algo lo necesario para que te percates, ¿no? Sí, sí, Y es sí. ahí donde hace disfuncional como todo este apoyo que se da, ¿no? Ajá, sabes que hay en Alanon una idea que es somos atracción o promoción. O sea, no estamos, vamos por la calle con una lona que diga soy Alanón, Claro, soy pero, alatino, claro, soy hija sí. adulta, pero nos volvemos atractivos. Bueno, hay compañeros que se vuelven atractivos y empiezan a llamar, ¿no? Y oye, ¿a dónde asistes? Oye, ¿de qué se trata? Y entonces somos más atractivos que promoción. Y pues justo ahí, a lo mejor no le estoy insistiendo tanto a la familia o al usuario directamente, pero cuando empiezan a haber cambios en tu vida, que de hecho lo nombra o lo menciona el preámbulo de Alanon, un cambio de actitud impacta, Claro. ¿no? Entonces.
Bien. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué ha significado para ti Al-Anon? Desde forma personal. Ok. Al-Anon me ha cambiado la vida. O sea, Al-Anon sí me salvó la vida. En mi caso, sí fue mi tabla de salvación. Dicen que la tribuna es una tablita de salvación. Y yo cuando llegué decía, no, pues están exagerando bastante. Pero, Nos pasa. bueno, hoy digo sí, Al-Anon a mí me salvó la vida. Al-Anon me ha abierto muchas puertas. Muchísimas puertas me ha abierto Al-Anon. Me ha ayudado a tener otra visión de vida, a tener otra manera de vivir. Y al principio es bastante raro descansar de Carlos, ¿no? Claro. En el que Sí, crecimos, pero ya después le agarramos el gusto. Justamente. Adaptación. ah, ¿No? Fue cuestión exacto. de De adaptarnos. hecho, hace rato mencionabas que había lecturas, ¿cierto? Ujú. Hace rato. Por ejemplo, normalmente cuando escuchamos sobre AA, pues mencionan como los 12 pasos y esto. La lectura en Alanón, que es también parte de todo este proceso, es muy parecida a esto de los 12 pasos, porque pues realmente muy poca gente conoce de esta situación, entonces a veces que buscan información, que no, a lo mejor y no van al grupo, pero sí buscan todo esto. ¿Cómo es la literatura de Alanón? La literatura de la NON nosotros la llamamos LAC, que son literatura aprobada por la conferencia. Toda la literatura que está impresa de la NON tiene que pasar por revisión, ¿no? En Muy la bien. OSG. Y bueno, se imprime, tenemos sí 12 pasos, igual que AA, 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos y lo que yo siempre he dicho como la cereza del pastel, que son 12 lemas. Muy parecidos a AA, prácticamente son los mismos. En, así en la redacción tal cual de 12 pasos, AA habla de una incapacidad ante el alcohol, Al-Anon habla de una incapacidad ante el alcoholismo. Ujú. Este, Pequeñas modificaciones de este tipo en estas palabras, en esos 36 conceptos. Y tenemos folletos, de hecho la NON cuenta con más literatura aprobada que AA. Es la corriente de 12 pasos con más literatura. A nivel mundial tenemos libros y tenemos folletos también. Y bueno, mucha información de Alanon la pueden encontrar no solo en la literatura, ¿no? El desglose es lo diferente con AA, ¿no? Eh, Aquí va dirigido a la familia. El desglose de esta literatura va dirigida directamente a la familia para tratar la situación desde la familia. Mucho a la visión de la esposa, mucho la visión de la madre, también visión de hijos. Ujú. Hay libros justo de experiencias alatines que son muy hermosas. Y bueno, esa es la gran diferencia y contamos con la página oficial que sería lanod.org. Ok, De acuerdo. ahí para como dato para que la visiten, siempre es bueno tener más herramientas y más información al respecto, ¿no? Ujú. Entonces ahí dicen que la información también es poder, ¿no? Bien, hasta aquí ya ustedes tienen algún punto, ¿cómo va? ¿Cómo bien? Por el ¿Les momento, o sea, agrada? ¿No creo les que agrada? Nos llevamos a la ahí me invitada. vámonos, así. Ay, O sea, creo que lo hablamos desde un inicio. A veces desconocemos tanto del contexto en una adicción que solamente es como esto, ¿no? Son las clínicas, son los anexos, son AA, psicología, pero realmente las familias no logran adherirse a algo más porque exactamente no hay este sentido de pertenencia como lo hablábamos al inicio y es bastante importante que, o sea, que sepan que puedan llegar a tener este conocimiento, que sí realmente a dónde llegar, que como familias también tienen el apoyo y la forma de aprender a convivir con esta situación, ¿no? No solamente es como de sí aléjate o sí quédate, ¿no? O sea, hay muchos factores en los cuales pues pueden pedir el apoyo, la ayuda y para eso también está la ¿no? Es este punto en el que puedan sentirse identificados como familia y no solamente como, somos contexto de acción y red de apoyo, qué bueno, ¿no? Ujú. Sí, justo. Dentro de todo lo que implica igual la literatura y todo esto, ¿destacas algún tipo
de frases o palabras que tú te quedes? Bueno, hoy forman parte de la vida, ¿no? Hoy forman parte de la vida. La verdad es que al principio leer la literatura había cosas que me impactaban tanto que decía, voy a cerrar ese libro, porque no, está intenso darse cuenta de cómo vivimos. Recuerdo mucho una vez que hubo crisis en casa y me fui a refugiar al grupo. No había junta, no había nada, pero yo tenía la llave del grupo. Me salí y dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Voy al grupo. Y abrí el grupo. Agarré un libro y estaba tratando de leer, porque a veces es tan fuerte la crisis que ni siquiera puedes concentrarte. Bueno, al menos eso me pasa a mí. Y ya cuando logré como estar un poco más consciente de la lectura, leí una frase que me impactó mucho que decía, permítele al alcohólico la dignidad del fracaso. Y dije, ok, me queda claro que tengo que permitirle vivir de la manera en que él quiere. Cuando yo llego a Lanón, ya más o menos conocía, tenía una hermana que en ese momento, tengo una hermana que en aquel momento militaba en Alanón, y de repente como que quería pasar el mensaje, me invitaba que a un aniversario, que a alguna reunión o así. Y yo había visto que en los locales tenían los cuadritos con los lemas. Los lemas de la no son frases, como lo que les decía hace rato, la cereza del pastel, que es como la que te acuerdas en un momento de emergencia. Y yo me recuerdo que llegué a la sala, la junta ya había comenzado. Y era tanta mi desesperación que dije, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están? Y el primero que vea de ahí me agarro. El primero fue manténlo simple. Manténlo simple. Es una que hasta hoy me funciona bastante bien. Mantener las cosas simples. No siempre me sale. No siempre lo logro. No es la única. No es la única, no es la única. No siempre lo logro, pero bueno, en algunas ocasiones me ha traído muy buenos resultados, y así podría decirles decenas. Ok, bien. Y bueno, para ir cerrando contigo, Rosario, bueno, lo divido en dos maneras de cerrar. La primera, tres aspectos importantes que tú puedas compartir a nuestro público para acerca de esta comunidad de Al-Anon. Tres aspectos importantes. Justo lo decía Melanie hace poco. O sea, la familia por lo general estamos preocupados por la situación, vivimos las consecuencias de la adicción, pero no sabemos qué hacer. Ajá. Sabemos que hay centros de rehabilitación como Clínica Santa Clara, donde atienden al usuario, pero nosotros no sabemos a dónde dirigirnos. Grupos de familia Al-Anon es una hermandad a nivel mundial. Ujú. Presencia en los 5 continentes. De verdad que así como AA ha funcionado e incluso es reconocido por muchas instituciones, de igual manera Al-Anon. O sea, Al-Anon es herramienta importante para la familia, es una buena opción. ¿Cuál otro aspecto de Al-Anon? Me gusta mucho que Al-Anon es un programa de 12 pasos bastante estructurado. Ujú. Tenemos estructura, tenemos servicio a 5 niveles, el quinto es mundial. Ujú. Somos una hermandad bastante bien organizada y nos esforzamos por mantenernos en tradiciones para que no se desvíe. Y la tercera sería, pues ya de manera muy personal, sí me atrevo a decir de lo más hermoso que ha pasado en mi vida. Ha sido una gran herramienta para una nueva manera de vivir. Sí, sí, decían al principio, ¿no? Quizá hasta un estilo de vida. Y sí, suena exagerado. Cuando lo escuché dije, están Sí. exagerando un poco, pero creo que sí va por ahí, va por nuevos estilos de vida y algo más digno, ¿no? Claro, hasta cierto punto yo creo que lo haces parte de tu estilo de vida, ¿no? Básicamente, y parte de ti. Entonces yo creo que es muy significativo hoy en día, ¿no? Y bueno, por último, ¿tú qué le dirías a
nuestro público, inclusive a esa persona que está ahí, que de cierta manera tiene un familiar que consume, ¿no?, alcohol, otro tipo de sustancia, y que por ayudarlo se está dejando a sí mismo. Es muy clásica la frase, sin embargo es como de fondo aplicarla y comprenderla de fondo es un poco difícil. Voy a lo que voy es, no somos responsables de la situación. Hoy sé que la familia invariablemente participamos en estas dinámicas que ayudan a que se forme o se mantenga la personalidad adicta. Bien, pero si yo me hago cargo de mí misma, no puedo ayudar a otros si yo no estoy bien. Okay. Esa es la más trillada, ¿no? Suena mucho, creo que ya de tanto que suena no podemos lograr ver el fondo que trae. Entonces, si yo me recupero, estoy más preparada para ayudarte. Una verdadera ayuda. No hacerme cargo de tu vida, no solucionarte en las situaciones. Igual, una de las finalidades de Al-Anon es nosotros llevamos una vida lo mejor posible, con estabilidad, una vida feliz, independientemente de que el familiar deje o no de consumir. Okay. Esa es nuestra finalidad, que no dependa de que tu familiar deje de consumir, el que tú estés bien. Algo así como ayúdate para ayudar. Sí, sí, ¿No? definitivamente. Bien, entonces. Bien, Rosario, pues te agradecemos mucho, la verdad, tu participación. Hoy nos vimos un poquito más serios por la calidad de la invitada, ¿no? Así es. Pues, Bueno, todos- nerviosa, nos tuvimos- espontaneidad que nos tuvimos que portar un poco bien, la verdad, no Muchas somos tan gracias. así. Es que después le pusiste aquí a Karen nerviosa y nosotros Ajá, también sí, estábamos por como Dios, de... "Ay, Sí, no". yo dije, ¿qué pase, Sí. Leticia? Pero yo creo que es muy, muy agradable, muy incluso significativo el hecho de que tú estés aquí. O sea, demuestras otro tipo como de universo, si así lo queremos ver, porque como dijo esta Melanie, siempre nos enfocamos solo en el usuario y eso es todo, ¿no? Adicción, adicción, adicción solo al usuario. Pero ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con uno mismo como madre, como padre, que a lo mejor no tiene una adicción, pero está viviendo incluso parte de lo que fue los abuelos, no lo sé, ¿no? Todo este contraste, Sí, toda claro. la vida, ¿no? Alrededor. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, sí es necesario que tomemos la ayuda porque yo les pregunto rápidamente, ¿te ha afectado la situación de consumo del familiar? Sí, necesitas ayuda. Claro. Así Ok. de sencillo. Pues Muy yo creo bien. que la verdad, hablo yo creo que por todos, Rosario, fue una grata, la verdad, una grata visita que estuvieras aquí con nosotros, que fueras parte de este proyecto, porque realmente no solamente dentro de psicología, sino de todo el tipo de contexto, pues se necesita diferente tipo de ayuda, Muchas ¿no? Para gracias. cada Y momento. que como dato curioso, forma parte todavía de este proyecto, porque bueno, en nuestras pláticas que tenemos los días sábados de manera gratuita, los invitamos a que te eches un clavo para acá. En ocasiones, cada 15 días, cada cierto tiempo, está Rosaria aquí apoyándonos con las Apoyándonos. familias también para inclusive expandir un poquito más las herramientas que podemos apoyarles a ustedes, ¿no? No solamente al usuario. Y bueno, pues vamos a cerrar. Men, Karen, Rosario, muchas gracias, Gracias a ustedes. por esta compañía. Les agradecemos a ustedes. Pues esperamos que le den, que vean este episodio, que lo compartan, que sigan nuestras redes sociales de Clínica Hacienda Santa Clara, de Volver a la Vida y Volver a la Vida. Por favor. Claro que sí. Que no se te Y olvide. que no se nos olvide. No, De Al-Anon es cierto. también. Ya, en la página de la también, también. la página de Al-Anon, Sí, definitivamente, entonces, pues ahí George detrás de cámaras también haciendo un trabajo increíble, pues nos apoye poniendo las redes por ahí. Y pues sería todo, chicos, chicas. George, muchas gracias. Gracias por escucharnos en un episodio más de Mentes Aisladas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao. Bye. Bye.
¿Sí ves? No, Está bien. no, no.